como nosotros estamos acostumbrados a que el amor es emocional, ¿okay? Ya estamos, falta aprendido eso. Como estamos acostumbrados a que el amor es emocional y depende de las emociones, y así nos han formado nuestros mayores, y lo hemos visto en las películas, y lo hemos visto en la familia y en la calle y en todos lados, muchos creemos que el amor es una emoción. Pero el concepto bíblico del amor, el amor de Dios, no es una emoción, es una elección, es una decisión que yo tomo. Por lo tanto, Dios, que eligió a amarme desde antes de la fundación del mundo, no cambia esa idea porque yo tenga un mal día. Se mantiene sólido y se hace cargo, Dios se hizo cargo de esa elección. Al punto se hizo cargo que Cristo fue a la cruz. Entonces, cuando vos elegís amar a tu esposa o a tu esposo, bueno, si a tu esposo le cortan un brazo, sigue siendo el mismo esposo que, viste, con un brazo menos, pero listo. O se le vuelan las chapas, el mismo esposo, que cuando tenía el pelo que le volaba el viento, bueno, ahora el viento le voló el pelo. ¿Viste? La realidad es esa. Cuando tenía todos los dientes, era tu esposo. Ahora que tiene dientes de plástico o de qué sé yo qué, sigue siendo tu esposo. Y la verdad que es así. Y uno se hace cargo del otro, de su esposo, de su esposa. Cuando cocina bien, es tu esposa. Cuando cocina mal, es tu esposa. Cuando tiene un buen día, es tu esposa. Cuando tiene un mal día, es tu esposa. Y te haces cargo de ese amor. Vamos a orar y continuamos. Señor, gracias por este tiempo que nos das. Te rogamos que nos ayudes, Señor, para aprovecharlo bien y entender estos conceptos que tanto necesitamos para nuestras vidas. Aprender a amar como tú nos has amado, Señor, de una manera sacrificada, haciéndonos cargo de ese amor como tú, Señor, que decidiste amarnos desde antes de la fundación del mundo, pero llegado el tiempo, tú enviaste a tu Hijo para que muriera en una cruz, porque te hiciste cargo de esa elección, dándonos el medio para ser redimidos, para ser salvados, porque tú nos amaste. Y nos sigues amando, y seguirás amándonos a pesar de lo que somos. Y ayúdanos, Señor, a entender ese concepto de que eso es amor, no emoción, no sentimentalismo, sino el amor es amar en todo tiempo, hacernos cargo como corresponde. Gracias, Señor, por este tiempo. En nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces decíamos que el amor es una respuesta, pero también debemos decir que el amor nace de una relación. Y vos decís, bueno, claro, obviamente nace de la relación con mi esposo, con mi esposa, nos vamos a tomar mate, entonces a través de esa relación nace el amor. No vamos a hablar tanto de esa relación. Voy a hablarte de una relación fundamental en este matrimonio, en esta pareja que vos querés tener. Y este es un concepto básico y tenés que entender que la unidad tiene una motivación fundamental. Y aquello que va a motivar unidad en tu matrimonio es tu compromiso con Cristo. Quizá alguna vez viste un gráfico como este, ¿no? Como esto, el tema de los dos triángulos. Y hay un triángulo rojo y hay un triángulo verde. Y el triángulo rojo tenés en la punta a Dios y de un lado está el hombre y la mujer y en el otro también está Dios y el hombre y la mujer. Y lo interesante es que mientras más cerca vos estás de Dios, más cerca vas a estar de tu cónyuge, de tu esposo, de tu esposa. Pero más lejos estás de Dios, más lejos vas a estar de tu esposo, de tu esposa. Porque no tenés una referencia, no tenés una ayuda, no tenés fuerza para poder enfrentar esta situación de cómo se vive la vida. Así que nuestro compromiso con Cristo es fundamental. Así que lo que tenemos que entender es que solo es posible la unidad familiar cuando somos obedientes al plan de Dios. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? Ahí 2 Corintios 5:17 dice que somos nueva criatura. Y la realidad es que si yo soy una nueva criatura por la gracia de Dios, yo no puedo moverme como era antes de tener a Dios en mi corazón. No puedo ser igual, no puedo ser como es la gente, soy una nueva criatura.
Y como soy una nueva criatura, 2 Corintios 3:18 me dice que yo voy teniendo un proceso de transformación, relacionándome con Cristo, y en esa vivencia de estar relacionándome con Él soy transformado. Y tengo que ser transformado diariamente de una manera cotidiana. Pero como dice Romanos capítulo 12, yo tengo que hacer de mi vida un culto racional por medio de un sacrificio vivo. Así que de una manera sacrificada, viva, cada día me entrego a Dios para poder vivir la vida que Dios quiere o estar a la altura de lo que Dios quiere que sea mi vida. Entonces, cuando yo soy obediente al plan de Dios y vivo como una nueva criatura y soy transformado y vivo en sacrificio vivo, y entonces mi vida se acopla a la voluntad de Dios y mi vida transmite la voluntad de Dios, no es tan difícil amar como Dios quiere que amemos. Entonces, solo es posible unidad familiar cuando somos obedientes al plan de Dios. La gran mayoría de los conflictos y los problemas matrimoniales surgen entre personas que no entienden lo que es el amor. Como somos egoístas y todos nosotros tenemos un problema, no sé si te diste cuenta, pero vos vivís adentro tuyo. Por lo tanto, todo lo que sucede es en función de lo que vos sos. O sea, tu vida pasa por lo que vos ves. O sea, yo no estoy viendo a mi espalda, si quiero ver lo que hay ahí, tengo que darme vuelta y mirar. Ustedes pueden verlo y vos tenés una visión diferente y una percepción distinta. Yo siempre me acuerdo de ese pastor amigo mío que tenía un bigote frondoso, se había dejado un gringo, y un día estaba ahí con mucho problema congestionado y se le escapó algo de la nariz, ¿no? Que tenía, bueno, ya se imagina. Y se le quedó ahí en el bigote, pero como vos tenés el bigote, no tenés sensibilidad. Así que tenía el bigote ahí con un regalo bien grande. Y nadie le decía, porque a toda la gente le daba vergüenza decirle, tenés eso en el bigote, ¿no? Ahora el pobre tipo iba pasando vergüenza y todo el mundo matándose de risa porque tenía eso ahí. Ya estaba por tener hijito el coso. Hasta que por fin alguien se apiadó de él y se lo dijo. Ahora vos vivís dentro tuyo, tenés una visión y vos no te das cuenta de tus defectos, vos no te das cuenta ni siquiera de montones de cosas. ¿Cuándo te das cuenta lo raro que es cómo sos vos? Por ejemplo, cuando te grabás y escuchás tu voz, ¿qué sucede? Decís, no, qué feo que suena, yo no puedo grabar porque hablo horrible. ¿Por qué? Porque vos estás acostumbrado a escucharte vos adentro tuyo. Y la voz que vos escuchás no es tu verdadera voz que sale. Esa la conocés cuando lo grabás. Y así sucede con todas las cosas. No te das cuenta de tu aspecto, no te das cuenta de montones de cosas, pero vivís adentro tuyo y vivimos la vida enfocada en nosotros mismos. Para colmo de males, que somos tan egoístas y vivimos dentro nuestro, nos casamos con una persona, gracias a Dios, con una persona de otro sexo. O no sé si acá tienen otras costumbres, pero yo, gracias a Dios, nos casamos con una persona de otro sexo. Así que vos imaginate, ya tenés una visión muy egoísta propia y encima te casás con una persona que tiene una visión egoísta propia y una visión del mundo absolutamente diferente. Hagan la prueba, vayan a una casa. Cuando salen de la casa, mujeres, pregúntenle a su esposa, ¿viste qué linda cortina que tenía María? El tipo ni enterado que en la casa había cortina. Ni enterado. Ni enterado. Por eso cuando el tipo viene con todos los amigotes a comer pizza y ver el partido, a ella le agarra un ataque porque piensa que los hombres van a estar mirando los detalles que ella dejó tirado por ahí, la cosa sin arreglar. Y los hombres no ven la mugre, señoras. No la ven. ¿Qué hace un hombre cuando se queda solo? Junta platos y platos y platos sin lavar. Prefiere tirar todos los platos a la basura e ir a comprar al supermercado platos nuevos. ¿Viste? La esposa se va una semana y dice, uy, compraste platos nuevos, se te rompieron. No, los tiró antes de lavarlo. ¿Cómo funciona el lavarropa? ¿Qué sé yo? Saben manejar una computadora, un iPhone, saben manejar un auto y saben manejar de todo, pero no saben manejar un lavarropa. Somos muy distintos.
Somos formados diferentes, tenemos percepciones diferentes, intereses diferentes, cuidados diferentes, formaciones. Somos en todo sentido distintos. ¿Viste? Hay una etapa de la vida donde vos te casaste y el hombre duerme con una sabanita y la esposa con 5 frazadas. Pasan los años y él duerme con las 5 frazadas y ella duerme con la sabanita. Y el tipo dice, ¿qué hace frío? Y la mujer dice, un calor. Y así es la vida, somos distintos. Por eso la unidad va a venir solamente cuando somos obedientes al plan de Dios. Ahora, ¿cuál es el medio para la unidad? ¿Cuál es el medio que Dios ha provisto para que nosotros podamos llegar a tener una vida distinta, una vida que nos mueva hacia la unidad? ¿Y cuál es el plan de Dios para nosotros? En primer lugar, tenés que tener en cuenta que el mundo, la sociedad, tan confundida está que busca su satisfacción en éxtasis, en emociones, en perversiones, en música, en sensualidad, en materialismo. O sea, la gente afuera está encontrando su satisfacción en montones de cosas que no proveen nada, pero están buscando su satisfacción allí. Ahora, Dios nos ha provisto a nosotros la capacidad de encontrar satisfacción en otras cosas. ¿En qué busca la satisfacción o encuentra su satisfacción el creyente? La palabra de Dios dice que nosotros somos satisfechos en la llenura del Espíritu. Y vas a ver en un momento lo que implica el hecho de ser lleno del Espíritu. Cuando vos sos lleno del Espíritu ya no necesitas moverte por emociones, ya no necesitas tener perversiones, ya no necesitas del materialismo. Si te llena el Espíritu lo tenés todo porque tenés a Cristo. Con Cristo tengo todo, no hay nada que me falte, dice una vieja canción. Y es una gran verdad, porque el apóstol Pablo les decía a los filipenses esa verdad. En Cristo encontramos la llenura del Espíritu, y la llenura del Espíritu obviamente se expresa en el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu nosotros sabemos muy bien que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, allí en Gálatas 5, 22 y 23. Así que tenemos que tener en cuenta esto. Vamos a considerar algunas cosas. Que nosotros tenemos la posesión del Espíritu Santo. Acá esto vamos rápido, y no, porque si no sería una lección ya de doctrina y quiero hablar de matrimonio, pero damos por hecho esta cuestión que todos lo entendemos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, nos dice Romanos capítulo 8, del momento que hemos creído, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo ha venido a ser morada en nosotros y nosotros nos transformamos, según 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, en templo del Espíritu Santo. Así que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos la posesión del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer para tener el Espíritu Santo? No puedo hacer nada más. Es un regalo de gracia de Dios. La gracia de Dios añade a mi vida no solamente montones de cuestiones que tienen que ver con la salvación de mi alma, sino principalmente el hecho de que he sido sellado y Dios ha hecho morada en mi vida por medio del Espíritu Santo. Así que tengo el Espíritu Santo. ¿Eso puede cambiar? No, porque el Espíritu Santo está en mi vida. Ahora, ¿cómo tengo el Espíritu Santo? Por medio del bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, sí me gustaría que lo leamos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa esto del bautismo del espíritu? Lo dice claramente el apóstol Pablo. Dice, hemos sido bautizados en un cuerpo. ¿Saben qué significa esto? El bautismo del Espíritu Santo es que cuando yo estaba sin Cristo, estaba fuera del cuerpo de Cristo, era lejano del pueblo de Dios, y Dios me tomó, me rescató y me ingresó, me bautizó, me sumergió en el cuerpo de Cristo. Entonces yo he recibido ese bautismo. Y el bautismo tiene implícito el hecho de que tengo el Espíritu morando en mí y yo moro en el cuerpo de Cristo también. Así que tengo el Espíritu Santo por medio del bautismo del Espíritu Santo y tengo que tener en cuenta algunas cosas. Por lo tanto,
Si yo no contristo al Espíritu Santo, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados por el día de la redención. ¿Qué significa esto de contristar al Espíritu Santo? En contristar es básicamente entristecer al Espíritu Santo. Y yo entristezco al Espíritu Santo solamente cuando no me sujeto a la voluntad de Dios y al plan de Dios. Básicamente es eso. Así que si yo no contristo al Espíritu Santo, si estoy andando en esa vida nueva, si estoy andando en una transformación continua, si estoy andando en sacrificio vivo, no contristo, no entristezco al Espíritu Santo. Así que si yo no entristezco al Espíritu Santo, ni apago al Espíritu Santo, y 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu, y algunos dicen, ¿de qué estás hablando? Esto de apagar el Espíritu, que es una lamparita que se prende y se apaga. No está hablando de eso. Apagar el Espíritu es un proceso que sucede cuando el Espíritu Santo, en vez de obrar a través mío, tiene que obrar a favor mío. Cuando el Espíritu Santo tiene que convencerme, tiene que llevarme a la reflexión, y lo hace permanentemente el Espíritu Santo. En nuestras desobediencias el Espíritu Santo nos convence. Y no nos usa en ese momento. Hay un proceso de vida donde nosotros encontramos que no somos usados por el Espíritu Santo, porque es como que algo pasó. Ahora, no es que el Espíritu Santo está apagado, porque el Espíritu Santo no se lo apaga. En un sentido, somos nosotros los que estamos apagados. Pero si yo no entristezco al Espíritu Santo, desobedeciendo la voluntad de Dios y ni lo apago, y por el contrario, teniendo en cuenta que tengo el Espíritu Santo, ando por el Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículo 16, acompáñenme ahí, dice así. Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu o andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne o no vas a satisfacer los deseos de la carne. Si yo ando en el Espíritu o ando por el Espíritu, significa que mi conducta, mi andar, mi vida cotidiana es una vida en el Espíritu. ¿Cuándo ando en el Espíritu o por el Espíritu? Cuando no entristezco al Espíritu, cuando no apago el Espíritu y cuando vivo plenamente ese Espíritu Santo que vive en mí. Y esto está relacionado también obviamente con el cuerpo de Cristo y está relacionado con mi propia vida personal. Y hay todo un tema de una comunión perfecta con Dios, con su obra, con su propósito, pero al mismo tiempo con la obediencia a los principios de su palabra. Entonces, tengo el Espíritu Santo, no debo contristar el Espíritu Santo, no debo apagar el Espíritu Santo, andar por el Espíritu Santo. Ahora, si yo ando por el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Soy lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien, sed ¿qué cosa? Llenos del Espíritu. Eso es una gran verdad. Pero ¿me acompañan a ese pasaje? Efesios capítulo 5, versículo 18, vamos a leer un poquitito más. Efesios 5, 18, 19, 20 y 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Termina ahí el pasaje? O sea, en nuestras Biblias hay un título y hay un punto y aparte y como si cambiara el tema, pero el texto continúa, porque en el idioma original esto es una continuidad, ¿sí? Que viene desde capítulo 4, donde habla de andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Los primeros 3 capítulos de Efesios, el apóstol Pablo lo que hizo es mostrar una base profunda de doctrina, pero a partir del capítulo 4 vemos que el apóstol Pablo empieza a hablar de aspectos prácticos de la vida cristiana y de no vivir la vieja vida, sino vivir una nueva vida y andar como Cristo quiere que andemos. Y dentro de ese contexto de la vida práctica nos llama a andar en el Espíritu.
Y va a dar un montón de consejos. Hay muchos consejos de capítulo 4 a capítulo 6. Pero acá no termina en el versículo 20 la idea de ser lleno del Espíritu. Porque dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y sigue el texto y después vamos a leer algo más. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Ser lleno del Espíritu tiene un efecto que se estira en este pasaje. Todo lo que viene debajo del versículo 18 del capítulo 5 de Efesios está impregnado de la llenura del Espíritu. Así que el tema de matrimonio y familia, en Efesios capítulo 5 y en Efesios capítulo 6, viene del hecho de ser lleno del Espíritu. ¿Cuándo soy lleno del Espíritu? Cuando no contristo el Espíritu, cuando no apago el Espíritu y cuando ando en el Espíritu. ¿Cómo ando en el Espíritu? ¿Cómo ando por el Espíritu? En obediencia al plan de Dios, siendo transformado cada día, viviendo como una nueva criatura, entregándome en sacrificio vivo, teniendo comunión con Dios, creyéndole a Dios, andando con Dios. Ahora, si yo soy lleno, cosas van a pasar, pero tengo que entender qué es ser lleno del Espíritu. La palabra llenos, volvemos al capítulo 5, versículo 18, dice antes bien, ser llenos del Espíritu. La palabra llenos tiene tres conceptos o tres manifestaciones o conceptos principales o aplicaciones que se le daban en el idioma original. La primera de ellas era la palabra llenos, tenía una idea de poder y se refería a la palabra lleno a cuando el viento llenaba las velas de un barco. Y vos, obviamente, cuando llenaba la vela del barco, el barco se movía. Lo único que se necesitaba era que el barco orientara correctamente las velas para que el viento llenara las velas. Así que hacete esta imagen, ¿no? Vos estás tratando de llegar del otro lado del río, del otro lado del mar, y tenés un barquito ahí, y estás remando, transpirando, luchando y peleándote con tu esposa, porque entre los dos no llegan para el otro lado, remando, y los chicos son una carga, y el agua es una carga, y la barca es una carga, y los remos, y te cansás, y transpirás, y renegás, y no te alcanza la fuerza, no te alcanza la plata, no te alcanza nada, y renegás, remás, y la vida es una desgracia. Y nunca llegás. Decís, ¿cuándo tendré un día en paz? ¿Cuándo tendré un día feliz? ¿Cuándo tendré un día que realmente valga la pena ser vivido? Todos los días son complicados. Llego a casa y es un problema tras otro. Vienen los chicos de la escuela, hoy no quieren imaginarme, todo es un desastre. Y, ¿viste? Todo mal. Peleas, problemas, discusiones. De todo. O sea, tenemos historias para contar acá entre nosotros, podríamos pasarnos el día contando historias, ¿no? Terribles, que nos pasan. Y algunas cosas son graciosas, pero nos pasan. Pero un día te das cuenta que vos estabas remando cuando no tenías que remar. Y lo que haces es levantar las velas, dejás de remar y dejás que el viento mueva el barquito. Lo dejás que tome el viento el control y el barco se mueve solo. Y tenés paz. Y quizá no tenés la heladera llena de comida o no tenés lo mejor para comer. Puede ser que se te haya roto el televisor. Puede ser que haya una gotera. Incluso puede ser que no te alcance la plata para llegar a fin de mes. También puede ser que se te haya caído un diente. O puede ser montones de cosas. Pero hay paz. ¿Sabes por qué? Porque el que mueve el barco no sos vos, es el Espíritu Santo. Es la idea que da el Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 15,
donde él dice, miren, el tema es así, muchachos. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Mi padre es el labrador. ¿Qué esperás del pámpano? ¿Qué puede hacer el pámpano, el sarmiento de la vid solito? Es un palito que se va a secar. La única forma de que esto produzca uva es que esté pegado a la vid, que chupe de la savia de la vid y que tenga un buen labrador. O sea, no puede hacer nada. Yo no puedo hacer nada para tener paz. ¿No? La paz no me sale natural. No puedo hacer nada para tener amor. El amor no me sale natural. Ni siquiera simpatía ni nada. No me sale natural. Pero la llenura del Espíritu hace que un montón de cosas tomen sentido. Y Dios mueve el barquito. Ese es el concepto de poder. También el concepto de presencia. La palabra lleno significa presencia en el sentido de, se refiere a cuando estaba presente la sal en la comida. O sea, la sal le da sabor a la comida, ¿por qué? Porque la ponés. O sea, vos podés tener un salerito con sal, guardado ahí, y tener la carne puesta en el horno o en la parrilla, no le agregás sal y el salero solo no hace su parte. Pero cuando la sal se agrega a la comida, le da el sabor. ¿No es así? Entonces, de nada nos sirve tener la idea, sí, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo le tiene que dar sabor a mi vida. Porque si yo no permito que el Espíritu Santo tome mi vida, impregne mi vida, sabemos qué sabor va a tener. ¿Sabor a qué? Hay olor a vida, olor a muerte, decía el apóstol Pablo. Y cuando nosotros vivimos en el Espíritu hay olor a vida. Así que se requiere la presencia real, continua del Espíritu Santo. También la palabra llenos implica una idea de posición o posesión, en el sentido de que hay algo que controle aquello que está llenándolo. Es como ceder la voluntad al otro. Es la misma palabra que se usa para decir se llenaron de ira o se llenaron de amargura. Cuando la ira te controla, por eso el apóstol hace el contraste, no sean borrachos, porque si el alcohol te controla, vos hacés las cosas descontroladamente hablando. Ayer le estaba contando a mi hijo de una de las anécdotas familiares, ¿no? Mis tíos borrachos, pasando un momento de diversión en la pesca, pero ellos iban a pescar nomás para tomar, porque nunca traían un pescado, lo que traían eran terribles, se pescaban una buena borrachera, ¿no? Así que a uno de mis tíos se le enganchó un anzuelo en el dedo. Ahora estaban todos tan borrachos que la decisión que tomaron fue cortarle el dedo. O sea, hay que cortar por lo sano. No, que se va a infectar. Pero vos imaginate un grupo de borrachos tratando de arreglar un problema de un anzuelo en un dedo. Así que estaban lo agarraron al tío, como el otro no quería dejarse cortar el dedo. Lo agarraron y lo ataron a un árbol para cortarle el dedo. Así que lo tenían atado al árbol y le iban a cortar el dedo. Mis tíos y mi papá también andaba por ahí. Imagínate lo que es un borracho, ¿no? Menos mal que aparecieron otros pescadores que andaban por ahí sobrios y le salvaron el dedo a mi tío y salvaron el día, ¿no? Ahora vos imaginate las cosas que hace un borracho, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcohol toma el control. Ahora, cuando el Espíritu Santo toma el control de mi vida, yo no hago cosas incoherentes. Vamos a ver en un momento qué cosas hago. Hago cosas que son muy coherentes, pero que no son naturales en mí. Cuando el Espíritu Santo toma el control, mi vida es una vida muy distinta. Lo único que se requiere es que yo le ceda la voluntad. Si yo decido cederle la voluntad a la bronca, al enojo, voy a salir a patear tachos de basura, pelearme con todo el mundo porque me estoy enojado, entonces voy y peleo. Si yo decido cederle el control a la amargura o a la tristeza, voy a reaccionar de esa manera, voy a llorar todo el día. O si le cedo mi vida al alcohol, el alcohol me va a controlar. Pero si le cedo mi vida al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hacer una obra que yo no puedo hacer. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la llenura del Espíritu Santo? En primer lugar, hacia mí mismo. Versículo 19 del capítulo 5 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos
y cánticos espirituales. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿dónde? En vuestros corazones. O sea, el Espíritu Santo produce algo dentro mío. Cuando me llena el Espíritu Santo, hay algo acá. No se puede fingir. O sea, podría yo agarrar y decir, está bien, voy a la iglesia, canto y alabo, y todas las personas me ven y me dicen, qué bien, está lleno del Espíritu, porque están cantando, está alabando, está orando. El tema no es lo que vos haces en la iglesia, aunque dice, háganlo entre ustedes. Lo importante es lo que dice el final del versículo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es cuando solo de adentro te sale una canción. O sea, en esos momentos de soledad, ¿qué estás pensando? ¿Podés pensar en alabanzas a Dios? ¿O lo único que pensás es en quejas? Podés pensar en rencores, maquinaciones, broncas diversas, problemas, preocupaciones, o puede haber alabanza. Hacia mí mismo hay un efecto de la llenura del Espíritu. Hacia Dios también hay otro efecto. Hacia mí mismo hay, por supuesto, principalmente paz interior. Pero hacia Dios hay gratitud, porque el versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es resultado de la llenura del Espíritu. Ser agradecidos a Dios, tener gratitud. Todos nosotros tenemos una lista larguísima de quejas y peticiones. Tenemos una lista muy larga. Y nos quejamos por esto, nos quejamos por aquello, nos quejamos por otro. Siempre, toda la vida. El argentino hace de su vida un tango. ¿Me entendés? Nosotros siempre tenemos motivo por el cual quejarnos. Y cuando hablamos de nuestra familia, siempre hay motivo para quejarnos. Para chusmear, para enojarnos, para amargarnos. Y Dios muy pocas veces nos escucha decir gracias. Gracias, Señor. No sé qué tenés puesto en los pies en este momento. ¿De dónde salió eso? Lo que tenés en los pies. ¿De dónde salió? ¿Le dijiste gracias alguna vez a Dios porque tenés zapatillas? ¿O zapatos? ¿Le pudiste dar gracias a Dios porque tenés oídos? ¿Le pudiste dar gracias a Dios por la casa que tenés o donde vivís? Pero no, yo donde vivo me gustaría estar en otro lugar. Yo sé que te gustaría estar en otro lugar. A todos nos gustaría estar en otro lugar. Porque ese es el problema que tenemos. Si somos pobres, queremos ser clase media. Si somos clase media, queremos ser clase alta. Si somos clase alta, queremos ser ricos. Si somos ricos, queremos ser más ricos. Si somos más ricos, queremos ser millonarios, multimillonarios. Después queremos ser Bill Gates. El problema es que no llegamos nunca hasta allá arriba y estamos siempre amargados. Y Bill Gates, que es multimillonario, debe estar diciendo, me gustaría otra cosa, no sé qué. Y nunca les alcanza a nadie. Pero el Espíritu Santo produce gratitud. ¿Pero qué más produce el Espíritu Santo? Hacia otros, versículo 21, sumisión. Dice, someteos los unos a los otros. Esto es algo que produce el Espíritu Santo. Y ahí comienza a hablar de las casadas y ahí comienza a hablar de los maridos. Esto es algo que viene solo por causa y obra del Espíritu Santo. Así que nos encontramos con este contraste espiritual que es tremendo para que vos medites lo que es la vida llena del Espíritu o la vida llena de egoísmo de este mundo. Y para que definas qué tipo de vida querés tener y para que puedas contrastar lo que es una vida con Dios o una vida sin Dios. Si sos lleno del Espíritu tenés amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que significa fidelidad, mansedumbre, templanza. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Pero el egoísmo humano, ¿qué produce? En lugar de amor, odio. En lugar de gozo, tristeza. En lugar de paz, guerras, conflictos. En lugar de paciencia, impaciencia. En lugar de benignidad, que la benignidad es la bondad que nace de adentro, intrínseca, pensar cosas buenas. En vez de benignidad, malignidad, que es desearle el mal al otro. En vez de bondad, que son actos bondadosos, maldad, que son actos malos. En vez de fidelidad, infidelidad. En vez de mansedumbre, rebeldía. En vez de templanza, descontrol. Te pregunto, ¿en cuál de estas dos casas querés vivir?
o en cuál casa estás viviendo. Si el Espíritu Santo está llenando tu vida, el fruto del Espíritu es una realidad en tu vida y lo que sucede es que vivís de una manera sobrenatural. Porque lo primero que produce el Espíritu Santo es amor. Lo produce el Espíritu Santo y ese amor trae como consecuencia y derrama todo lo demás que la Biblia llama fruto: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Todo eso es el fruto, el resultado del Espíritu Santo obrando en tu vida. Lo contrario es una desgracia. Entonces, cuando vos evaluás tu vida, tu familia, si lo que encontrás es odio, tristeza, peleas, impaciencia, malignidad, maldad, infidelidad, rebeldía, descontrol, hermano, es porque ahí el Espíritu Santo no está controlando. Y obviamente hay problemas. Hay problemas. Viste, como decía un amigo mío, dice, y mi mujer dice, se puso histórica. ¿Cómo histórica? Histérica era, ¿no? Histórica, más se acordó de todo. Desde la luna de miel me sacó la historia. Ahí no hay amor, ¿viste? Cuando te pones histórico, ya está, ¿viste? Ya sacás los trapitos al sol de hace 20 años atrás, ¿viste? Pero ¿dónde estaba guardado esa cosa en el corazón? Cuando Dios obra, ¿viste? El pasado queda atrás, se superan muchas cosas, se perdona, se olvida. Así que tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo y Dios puede producir esto. Ahí se va. Ahora, ¿cuándo surgen los conflictos y se rompe la unidad? Y se pierde este concepto del amor por siempre. Bueno, cuando no aceptamos nuestra responsabilidad de ser sumisos en amor. O sea, si yo no acepto mi responsabilidad de ser sumiso en amor, voy a tener un montón de problemas de todo tipo. Santiago pregunta, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de vuestra propia pecaminosidad? Si lo que me controla a mí es el viejo hombre, lo que me controla es esa pasión pecaminosa que ya está atrás. Si eso es lo que controla, si yo vuelvo atrás a buscar en el tacho de basura, no me puedo quejar después. Eso quedó atrás, pero si eso me controla, ahí vienen los problemas, las guerras, los conflictos y todo lo demás. Entonces, cuando yo no acepto mi responsabilidad para la unidad, para la sumisión, entonces vienen todos los problemas después. Ahora, ¿cuál es la meta que debemos tener para la unidad, para alcanzar unidad? La meta para la unidad debería ser nuestro contentamiento en Cristo. Nuestro contentamiento en Cristo. A la medida que yo encuentro mi contentamiento en Cristo, voy a poder tener sumisión. La palabra sumisión significa poner en fila, ordenar, arreglar, implica ponerse bajo otra prioridad o autoridad. Ahora es interesante, y es muy interesante, que Pablo cuando habla de la llenura del Espíritu, coloca allí, someteos unos a otros, en el temor de Dios. La gran verdad es esto, que si nosotros creemos, maridos, que la sumisión, la sujeción es un tema de las esposas, estamos absolutamente confundidos. El texto habla de someterse unos a otros, como Pablo le habla a los filipenses, donde dice yo tengo que estimar a los demás como superiores a mí mismo. Él le mandaba a lavar los pies a los otros. Hagan como yo les hice, decía el Señor Jesucristo. Así que vos tenés que aprender que la sumisión es algo mutuo. Vamos a tratar de entender lo que es el amor. Acá estás vos, acá está tu esposo o tu esposa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos naturalmente? Tratamos de que el otro venga hacia donde yo estoy, trato de arrastrarlo y que él se someta o que ella se someta. Nosotros estamos tirando y en nuestro egoísmo arrastrando al otro. ¿Cuál es el modelo de Dios? Someteos los unos a los otros en amor. ¿Entendés? No es el egoísmo que arrastro al otro, sino yo me someto, ella se somete y ahí tenemos unidad. ¿Entendés ese concepto? Así que mi contentamiento en Cristo me lleva a tener esta sumisión y esto es muy importante. Esa sumisión, como leímos,
Ahí en Efesios se encuentra ilustrada en estas relaciones familiares. La esposa se sujeta al marido, versículos 22 al 24 ya lo leímos. Versículos 25 al 33 le habla mucho al marido. Y dice la palabra que el marido tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora quiero que entiendas esto. La mujer se sujeta a el lugar o el rol de autoridad que Dios le ha dado al esposo. Y después va a hablar en el versículo 33 diciendo que la mujer respeta al marido. Y ese es el concepto de la sumisión de la mujer, respetando el rol del marido, respetando al hombre como tal. Pero el esposo se sujeta a las necesidades de su esposa. Así que el esposo tiene que tener una sensibilidad especial para amar a su esposa de una manera sacrificada, como Cristo amó a la iglesia. Pero vos porque no conocés a mi mujer. No, pero conozco a la mía y sé cómo funcionan las casas. Por ejemplo, vamos a imaginar típica pareja yendo a hacer compras. Primero una pregunta que no necesito que me la contesten las chicas. ¿Con quién preferís ir de compras de ropa? ¿Con tu esposo o con tus amigas? Señoras y chicas, ustedes saben la respuesta, no lo griten porque normalmente las chicas prefieren ir de compras con amigas. ¿Por qué? Vas a la calle Avellaneda, hay 3.400 millones de negocios de coreanos. O sea, son todos los coreanos iguales, todos los negocios iguales y toda la ropa igual. ¿Ok? Partimos de esa premisa. Vos vas con tu esposa ahí. ¿Vos qué querés hacer? ¿Qué quiere tu esposa? Tu esposa dice, quiero comprarme un vestidito, una blusa, lo que sea, una chomba, cualquier cosa, lo que usa la mujer. Entonces vos entras al primer coreano y ahí está lo que ella ha visto. Entonces tu esposa dice, muéstrame tal cosa. Y la agarra, la mira, se prueba. Se probó, por supuesto, 152 cosas más o menos, pero encuentra eso. Y este es lo que ella... Entonces vos estás diciendo, viste, vos sacás la billetera y lo que hay que poner, ponemos ya. Entonces ella le pregunta, ¿cuánto sale? Y va así, sí, ya, tac, y vamos a otra cosa más importante. Y ella dice, bueno, está bien, gracias, y se va. Entonces vos medio que te confunde. Vas al negocio de al lado, hay un coreano igual, está la misma ropa, ves 152 prendas, que son iguales que las que vio antes, hasta que encuentra, ¿qué cosa? Lo que el otro coreano tenía. ¿Y saben a cuánto? Al mismo precio. Vos decís, bueno, ya está, listo. ¿Cancelamos acá? No. Va a toda la calle Avellaneda, ve a todos los coreanos. Al final del día vio 452.332 prendas. ¿Y sabes qué hace la muy ingrata? Vuelve al primer coreano. Y vos te querés cortar las venas, decís, ¿por qué? Ahora, claro, a todo esto vos le has pinchado a tu esposa más o menos 500 veces y ella lo único que quería es ir de compra como quiere ir de compra ella. Y está ahí porque las mujeres prefieren ir de compra con las amigas, porque se entienden. El esposo es un pesado, el esposo dice, vamos a tomar un café, hagamos otra cosa, hagamos algo útil. Y la realidad, ¿cuándo te das cuenta que amás a tu esposa? Cuando te comes todos los coreanos habido y por haber, con alegría, feliz de estar disfrutando un tiempo especial para tu esposa. Ese es el momento donde amás a tu esposa. Yo me acuerdo que cuando era pibe una cosa me impactaba. Llegaba el momento que había un partido de fútbol. A mi mamá no le importaba el fútbol. No le importaba, no sabía nada de fútbol. Pero mi viejo agarraba, prendía la tele para ver el fútbol y mi mamá prendía la cocina para poner la pava. Era automático. Entonces cuando se sentaba mi vieja ahí, se sentaba mi viejo acá, yo me sentaba acá y mi papá miraba el fútbol, yo con él y mi vieja le cebaba mate. Horrible los mates de mi vieja, desde el primer mate lavado, pero le cebaba mate.
Y había amor, ¿no? Porque ella le llevaba mate mirando fútbol, cosa que a ella no le importaba, y él tomaba los mates de ella, que eran feos. Ahora, ¿entendés lo que es estar sujetos? La esposa se sujeta al marido, el marido se sujeta a la esposa, también los hijos se sujetan a los padres, dice Efesios 6, y los padres se sujetan a los hijos, porque el texto ahí habla de que no vas a provocar a ira a tus hijos, los crías como corresponde, como dice ahí, con disciplina y amonestación del Señor, pero no provocándoles ira, porque te sujetás también a la manera de tratar a tus hijos. Así que la llenura del Espíritu Santo produce este tipo de cosas. Vamos a tomarnos un recreíto, después continuamos por este lado.